Y creo que en la medida que hemos venido desarrollando el tema, en la medida que hemos venido tratando de aclararlo y explicar, nos hemos dado cuenta que somos inmensamente bendecidos. Yo creo que nadie puede decir lo contrario, amén. Somos inmensamente bendecidos. Sin embargo, yo explicaba en el devocional anterior que el cristianismo parece que a veces desarrolla una cierta pasividad, ¿no? Como que vive en un modo pausa, y como que parece a veces que esas riquezas de las cuales yo te he explicado y he hablado tanto y por algunas semanas atrás, parece que no terminan. Yo no quiero decir la palabra de convencer, porque Dios ha traído convicción a nosotros, pero parece que el cristiano, cuando vive en esa pasividad, parece que no termina de entender en la posición en la que estamos, en las circunstancias que por gracia, hermanos, no por otra cosa, sino solamente por la gracia de Dios, nosotros podemos disfrutar de esas inmensas riquezas, promesas. Sin embargo, decía yo, parece que existe esa pasividad, sigue existiendo esa pasividad. Una pregunta obvia sería, bueno, el por qué, y yo espero responderla el día de hoy. Bueno, yo decía también que es necesario que no solamente conozcamos esas riquezas, sino que también las podamos vivir. De hecho, el tema anterior iba relacionado a explicar esto, ¿no? Vivir para su gloria, vivir para esas promesas que Él nos ha depositado en nuestras manos, y que ese amén del cual habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 1 o 2, no recuerdo, 1:20, explica que ese amén, que es para la gloria de Dios, verdaderamente produzca en nosotros esa acción, porque ese amén, aunque produce gloria a Dios, repercute en nosotros de una forma en la que nosotros tenemos que presentar obras, tenemos que presentar frutos dignos, y ese amén nos lleva a decir: Señor, hágase tu voluntad, pero yo también, evidentemente, necesito, presentar obras dignas de Él. Es decir, yo digo amén y me activo. Y bueno, de alguna forma también explicaba cómo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 8, dice claramente que cada uno de nosotros debemos de mantenernos produciendo frutos dignos. Debemos de alejarnos de esa posible condición pasiva que nos lleve a la esterilidad o a la ociosidad. En otras palabras, a ser inútiles, si lo dicen en otras versiones, o ser improductivos, porque el propósito de la palabra es que esas riquezas produzcan en ti y en mí fruto digno. Y un ejemplo que ponía era el ejemplo de Abraham, el patriarca Abraham, ¿no? Romanos 4:20 habla de cómo creyó, y creyó sin vacilar, y de hecho dice la escritura que se fortaleció aún más, evidentemente, en su fe, y le dio gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba convencido de lo que Dios estaba haciendo, de que Él cumple y de que Él promete. Bueno, ese ha sido el primer objetivo y el segundo. Por un lado, voltear a ver a Cristo, el autor y fuente de todas esas promesas que tú y yo tenemos. El segundo es ser conocedores de que vivimos para esas promesas. Pero el tercero tiene que ver que descubramos esas riquezas que, producto de ese temor de Dios que está en nuestros corazones, nos lleva a anhelarlas, a desearlas. Yo no sé, hermanos, si la palabra sea luchar por ellas, porque en realidad nosotros ya las tenemos como pueblo de Dios, pero evidentemente esas riquezas y esas promesas tenemos que descubrirlas, porque tantas como sean, esa palabra me gusta mucho cómo la explica el apóstol Pablo a los Corintios. Pueden ser muchísimas más que incluso nosotros ni idea tenemos, y que a veces las descubrimos en circunstancias que pueden ser contrarias, adversas, difíciles. Pero el propósito, hermanos, es que en esas promesas y en esas riquezas nosotros descubramos finalmente que hay un propósito. Yo le llamaba, no solamente enriquecedor, porque obviamente enriquecen, sino multiplicador. Tú te darás cuenta cómo en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: complementen, añadan a su fe virtud, es decir, la excelencia moral, como lo dice en otras versiones, o una conducta digna de imitar a su Señor, pero al mismo tiempo se van dando una serie de virtudes que se van desarrollando en la medida que vamos conociendo esas riquezas que tenemos, como sabiduría, conocimiento, carácter firme,
Pero dice añádele, complemente. Y eso no significa que tu fe fue limitada cuando Dios nos dio esas riquezas. Él nos dio todo y nos lo dio en abundancia. Pero tú tienes que complementarla en el sentido no de añadirle algo que quedó incompleto. Ese no es el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que está diciendo es que tú trabajes, que tú te esfuerces y des cuenta de lo que has recibido para que eso redunde en gloria de Dios y que se dé obviamente claridad, se note, vaya, que tu fe está siendo puesta, está siendo evidenciada, vaya, está siendo activa. Y yo hablaba de las circunstancias que incluso pueden ser negativas, pero que evidentemente van a cooperar para que esas riquezas las podamos descubrir. El capítulo 5 del libro de Romanos habla de sufrimientos, de padecimientos de la iglesia. Habla de cómo obviamente ellos van a desarrollar esos dones, van a multiplicar esas virtudes, todas esas riquezas que han recibido van a producir más riquezas, pero al mismo tiempo habla de sufrimientos, habla de padecimientos. Y quiere decir que en medio de esas circunstancias Dios está operando para tratar con nuestro carácter y que también haya fruto. Así que por ningún motivo, por ninguna razón, nosotros incluso en la adversidad podemos decir que no vamos a dar fruto. Yo quiero explicar, yo quiero definir, o más bien quiero dejar en claro, no puedo hablar de todas esas promesas, de todas esas riquezas abundantes que hemos recibido en Cristo Jesús, porque evidentemente son muchas. Y el apóstol Pablo dice, tantas como sean esas promesas, deja como un espacio para todas aquellas que aún no hemos descubierto o que vamos a descubrir en la medida que estemos nosotros madurando en nuestra fe. Pero tal vez podemos abordar algunas que en lo particular a mí me han sacudido mi corazón, han sacudido mi fe, me han puesto la palabra, yo creo, es en un punto en el que yo digo, bueno, si en verdad soy, yo tengo que decidir cómo voy a mostrar mi fe en este punto, en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque si yo creo que Él me salvó, me justificó mi acción en relación a lo que estoy pensando, en lo que estoy maquinando, en lo que estoy queriendo hacer, no va a ser, no va a corresponder, vaya, a lo que el deseo de mi carne desea hacer. Va a corresponder a esa fe que yo profeso, que yo debo de practicar. Entonces la pregunta lógica, y que yo creo tú te has de hacer, como yo me la hice y te la planteo, es ¿cuáles son algunas de esas riquezas? ¿De qué promesas podemos estar hablando? ¿Cuáles son algunos de esos medios de gracia que nosotros podemos disfrutar para que nuestra fe sea una fe ferviente, una fe con ímpetu, una fe donde evidenciemos el temor de Dios que está en nuestros corazones? ¿Cómo podemos descubrirlas y vivir disfrutando de esas promesas? ¿O qué debo de hacer para que cada una de esas promesas confirmen su propósito en mí, afirmen mi fe y me permitan ser útiles y dar frutos dignos? Esas preguntas, medítalas en tu corazón, porque evidentemente si tú estás deseoso verdaderamente de ser una persona productiva para tu Señor, una persona que dé frutos dignos de Él, tú debes de preguntarte en esencia, ¿cómo estás ejercitando? ¿Cómo estás viviendo en esas riquezas que Dios te ha dado? ¿Cómo las estás usando a tu favor para que esa gracia que has recibido en Cristo Jesús produzca frutos para su gloria? Yo quiero corresponder, bueno, más bien quiero decirte una de ellas. Yo he descubierto que de la abundante riqueza de su gracia, tú y yo hemos recibido, de esa abundante riqueza de su gracia, tú y yo hemos recibido el regalo de la fe. La fe, hermanos, como un don precioso, invaluable. Es rico lo que nosotros podemos descubrir en la fe. Porque nos impulsa a creer, hermanos, nos impulsa a confiar, pero a confiar correctamente, a confiar conforme a la verdad. Y es esa misma fe que actuó y que operó en muchos de nuestros ancestros, pero que hoy mismo Dios sigue proveyendo a cada uno de nosotros. No hay diferencia, no hay distinción entre esa fe y la nuestra. El don de Dios es igual el que dio a nuestros antepasados al que nos está dando hoy. ¿Cuál es el punto? Que nosotros tenemos que vivir ese don correctamente.
disfrutar de esa riqueza como Él desea que la disfrutemos. Y si tú lees el libro, la carta a los Hebreos, su autor, en el capítulo 11, habla de algunos que alcanzaron un buen testimonio por su obediencia, por haber creído conforme a la verdad. Te cito algunos. Abel, por ejemplo. Preguntaba el pastor algún tiempo atrás, ¿qué fue lo que hizo que su ofrenda fuera mejor que la de su hermano? ¿Qué fue, hermano? Ahí le explica. Abel creyó a Dios. Ofreció lo mejor porque creyó. Estaba presentando lo mejor. Actuó con una fe genuina de desear adorar a su Señor. Lo mismo con Enoc. Lo mismo con Noé. Cuando Dios le dio una instrucción y creyó la instrucción, obedeció la instrucción, y a partir de ahí, bueno, usted conoce la historia. Lo mismo que Abraham, el patriarca Abraham. Yo te explicaba en el domingo anterior cómo Abraham creyó, y creo que sí lo mencioné hace un momentito, ¿no? Que esa fe que él profesó, en el momento en el que fue sacudido, porque yo no dudo que Abraham haya dudado, haya tenido momentos complicados en el ejercicio de su fe, pero que Dios te diga que presentes a tu hijo, por ejemplo, en sacrificio, capítulo 15 o 22, no recuerdo, y que Abraham dijera, es que Dios va a proveer, y que confió incluso en la promesa de Dios, que Dios iba a proveer, pero que incluso llegó al punto de tomar ese cuchillo en sus manos y de colocar a su hijo en un lugar para ofrecerlo como sacrificio y escuchar esa voz que en su momento le dijo detente. Bueno, habla de algo poderosísimo, algo que Dios vio en él evidentemente y lo hizo que en ese ejercicio de su fe, que no dudó, lo sacudiera. Y Dios, bueno, usted conoce la historia, ¿no? Se proveyó de un animalito para ofrecer sacrificio. Pero el punto es cómo Dios lo llevó a ese punto y descubrió lo que verdaderamente había en su corazón. O tan solo cuando hablamos de su fe y cuando Dios le prometió el hijo, ¿no? Deseado, el hijo de la promesa, Isaac. Creyó, y dice la Escritura, si tú lo lees, que su piel estaba como, hermano. ¿Cómo estaba? Su piel estaba como, literal, por lo que era, ¿no? Un anciano, o sea, pero su piel estaba, cualquiera diría, es una locura, ¿cómo voy a tener un hijo? Y luego Sara, ¿no? En condiciones también de estado avanzado en su edad, la matriz completamente estéril por su edad. Dios dijo, y él creyó. Bueno, de esa fe es la que estoy queriendo hablar yo, de esa riqueza abundante que hemos recibido en Cristo por su gracia. Y esa fe, hermanos, es la misma que tú y yo hemos recibido en Cristo Jesús. Y es necesario que aprendamos a vivirla. Es necesario que aprendamos a ejercitar, creer, confiar en lo que Dios nos ha dado, confiar en esas riquezas, creer que son para su gloria, para nuestra edificación, y creer, hermanos, porque es necesario. Si tú abres tu Biblia en el capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos, dice, porque sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Nosotros necesitamos, Señor, y si no, ayúdame a creer. ¿Cuántos no han sido confrontados en su fe? Amén. Yo lo he sido. Circunstancias que han pasado en mi vida que digo, ay Dios, esto me supera, ayúdame a creer. Y creo que esta debería ser una oración en la que nosotros deberíamos de enfatizar mucho. Señor, ayúdame a creer más, ayúdame a fortalecerme en este precioso don de la fe. Porque yo deseo agradar, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un corazón que desea agradar a su Señor cree, se afirma en lo que Dios dice, escucha su voz y dice, Señor, yo creo, sin importar las circunstancias. Hablaba de circunstancias adversas, ¿no? Y eso es fácil cuando nosotros lo podemos decir, lo podemos hablar, pero es más, resulta más complejo cuando lo estamos viviendo, y más cuando se trata de una situación que golpea tanto, ¿no? la vida de una persona, como en el caso de la salud. Cuando tienes
cuando enfrentas situaciones tan complejas y definitivamente no es nada más decirlo, es vivirlo. Resulta complejo porque hay cosas en ese momento que nos hacen dudar, nos hacen temer, nos hacen preguntarnos mil cosas. Bueno, Dios desea que confíes, ya sea que favorezca nuestra oración, favorezca en lo que estamos rogando a Dios que Él pueda hacer, sí, que creyendo que Él obviamente puede sanar, por ejemplo hablando del tema de salud, a una persona que tanto amamos, pero confiando en su providencia, confiando en que lo que Él hace va a ser mejor que lo que yo deseo. Y me gusta lo que dice esta carta, ¿no? El capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero me gusta cómo dice, porque Él es galardonador de los que le buscan. O sea, tú estás creyendo, tú estás confiando, Dios recompensa esa fe. Dice la Escritura en Hebreos en ese mismo capítulo 11, versículo 1, que la fe de esos hombres, hablándote de los hombres que comentaba de Abel, de Moisés, incluso de Abraham, etc., son reconocidos, o sea, quedan en la historia, se puede decir así, porque tú puedes ver cómo en esa circunstancia tan complicada ellos creyeron, ellos confiaron, y su fe sigue siendo predicada, enseñada incluso al día de hoy, como hoy lo estamos haciendo. Es galardonador. Incluso, hermanos, aún si las circunstancias no nos resultan favorables. Porque nosotros no oramos pidiendo que Dios resuelva según nuestra voluntad. Oramos alineándonos, rogando que su voluntad sea la que gobierne en lo que tanto podemos desear. Mucha gente confunde la fe en este sentido, ¿no? Escucho mucho en la oficina a veces que dicen ten fe, ten fe. Esa es una fe errónea, ¿no? Decir ten fe es como decir cree que las cosas van a salir bien y que se van a acomodar a tu manera, pero eso no descansa en lo que la Escritura nos enseña. O sea, tener fe, bueno, porque cualquiera puede tener fe, pero Dios quiere que tú tengas fe, una fe genuina, una fe cimentada en su palabra, y que descanses que lo que Dios haga, lo que Dios diga, lo que Dios resuelva es lo mejor. Amén. Aún cuando eso no nos agrada. Y Él es galardonador. Sin tener, eso a mí me explota en la mente, ¿no? O sea, sin tener razones para tener que favorecernos, recompensar, no me cae otra palabra en mi mente, Él lo hace. O sea, wow. Y qué precioso es, hermanos, que esa fe no es una fe, a ver si no los confundo, espero y no, pero es una fe que evidentemente nace de mi corazón y yo actúo en consecuencia, pero es una fe que fue, ¿cómo lo puedo explicar? Que Dios permitió en cierto momento de mi vida que yo la pudiera disfrutar. Es decir, yo no creo simplemente porque yo haya decidido creer. Mi fe es un don. Yo de repente no amanecí un día y ahora tengo fe. No, es un don que Dios me dio porque yo ahora soy su hijo. Amén. Yo no decidí tener fe, Él me dio la fe. ¿Sí me estoy explicando? Y esa fe que Él me dio, que Dios me dio, me permite actuar en consecuencia, presentar obras para su gloria. Pero no es a través incluso de esa fe que yo voy a ser salvo, porque la fe no salva, lo que salva es Jesús. Entonces mi fe lo que va a hacer por consecuencia es sí ayudarme a presentar obras dignas. Y yo tengo claro, ese es un don de Dios. Yo estaba muerto y yo no podía creer si estaba muerto. Yo tuve que pasar de muerte a vida y de vida a recibir sus promesas, sus riquezas, y a partir de ahí obviamente ejercitarme en todas esas riquezas. Una de ellas es la fe. Reconocer que la fe me motiva, me anima, me ayuda a confiar, pero también, hermanos, me ayuda a mirar la doctrina que yo estoy viviendo. ¿Tú crees en tu salvación? ¿Tú crees en tu salvación? ¿Tú crees que has recibido la salvación de Dios en Cristo Jesús? Bueno, vamos a Romanos capítulo 5, por favor, versículos 1 y 2. Fíjate lo que dice estos versículos. Dice algo que
que igual explotan nuestra mente, ¿no? Nos lleva a meditar, a preguntarnos muchas cosas. Pero lo cierto es que yo no hice nada para recibir esta justificación. Todo lo hizo Él. En consecuencia, ya que hemos sido justificados, ¿amén? ¿Mediante qué cosa? La fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra de sus riquezas, ¿no? La paz de Dios. Creo que el pastor hablaba de estos días, domingos atrás. Nosotros gozamos de esa paz. Que a gusto, ¿verdad? Que no lleguen, y digo, a los que tenemos deudas, y no digo que estén malos, no, pero a mí, gracias a Dios, no me llegan y me tocan la puerta. Ni siquiera para menos una demanda, menos para cobros, ni nada de eso. Pero qué precioso es disfrutar de la paz del Señor, de poder vivir una vida en plenitud, de disfrutar tu matrimonio, disfrutar a tus hijos, de vivir con esa paz del Señor en tu corazón. Nos dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados, y ahí está una vez más, ¿no? Mediante la fe. Su justicia a mi favor. ¿Tú la crees? Eso es fe. Si en realidad la crees, eso es fe, pero ve cómo se tiene que creer. Mediante la fe tenemos paz para con Dios, mediante nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta el versículo 2, porque en mi versión dice, también por medio de Él y mediante la fe, fíjate, por medio de, mediante de, es decir, tu fe como un instrumento de salvación, pero no como la fe por sí sola que salve, porque si fuera así, fuera por obras, y no es por obras, es por gracia. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, a estas preciosas riquezas de las cuales tú y yo podemos disfrutar, la paz, tranquilidad, el gozo de tu Señor, incluso en las circunstancias adversas. Días atrás yo veía a mis hijas que estaban en casa y veía cómo estaban viendo la tele y yo estaba en la sala. Yo le decía a mi esposa, me da gusto ver a mis hijas y ver que están disfrutando, ¿no? Un momento, un tiempo en la sala, viendo la tele. Eso para mí conforta mi vida, porque las veo plenas, las veo sanas, las veo animadas y veo todas esas riquezas del Señor, incluso en los más mínimos detalles. Días atrás también fuimos a hacer despensa y llegábamos y bajábamos despensa del carro y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué es esto? Y mi esposa me dice, pues mandado. Sí, mandado. Hermanos, es gracia. Es gracia, hermano. Es gracia. Es riqueza, hermano, que tú puedes disfrutar. Tienes trabajo, que tienes salud. Es gracia, hermano, lo que estás recibiendo en medio de la fe, mediante nuestro Señor Jesucristo. Que tú recibes todas sus riquezas, todo lo que tú tienes, hermano, por gracia. Pero gracias a Dios que también nos ha dado este precioso regalo de la fe, para que creamos, para que nos aferremos a sus enseñanzas, a la doctrina a la cual tenemos obviamente que corregir si se tiene que corregir, pero es esa gracia a la que tú y yo tenemos que mantenernos, como dice el mismo capítulo 5 en el versículo 2, firmes. Es tuya, la salvación Dios te la ha dado, sí, hermanos, pero tienes que mantenerte firmes. Justificados, sí. Justos también. Si Dios viene ahorita por su pueblo es encontrado justo. Tú y yo somos justos. Sin embargo, si yo soy justo, tengo que vivir en esa justicia. Tengo que vivir como una persona redimida, dar frutos de esa justicia que opera en mí, porque soy justificado. Aún no se ha consumado esa justicia que me ha sido dada, pero Dios a su pueblo le llama justo. La fe que es en Cristo Jesús sacude mis convicciones, hermano, va a sacudir tus convicciones, eso que tú dices creer. Eso que tú dices creer, como lo que hablábamos hace un momento acerca de la salvación, te hace pensar, ¿cómo es que estoy creyendo en la justicia de Dios, en el perdón de Dios? ¿Y cómo estoy viviendo en consecuencia a esa fe que yo estoy creyendo en cuanto a mi salvación? ¿Cómo estoy viviendo el ejercicio de mi fe? Ese regalo que Dios te ha dado, ¿cómo lo estás desarrollando? ¿Cómo lo estás ejercitando? Y
preguntarnos, ¿no? ¿Por qué si tengo fe, por qué no estoy dando frutos? Ahí es incongruente, ¿no? Es incongruente porque mi fe produce frutos, hermano. Mi fe obra, me lleva a una acción, no me lleva a la pasividad. Yo decía que ser conocedores de las promesas y las abundantes riquezas de Dios, qué bueno que seamos conocedores. Pero tenemos que vivir para esas promesas y al mismo tiempo, con esa fe que Dios nos ha dado como producto de esas riquezas que hemos recibido, actuar en consecuencia. Que nuestras convicciones sean sacudidas para ver si verdaderamente estamos viviendo en esa fe que Él nos demanda. Me gustan las palabras de Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré ¿qué cosa? Mi fe por obras. La fe produce obras, hermano. Nos lleva a orar para nuestro Señor Jesucristo, dar frutos de gloria. La fe que debemos desarrollar nos hace mirar a la doctrina, que es lo que te decía que yo profeso. Profundizar, escudriñar, ser ordenados, meticulosos en lo que Dios establece, coherentes con el ejercicio de mi fe. La verdadera fe cuida su fe. Extraño, ¿no? Yo cuido la manera en la que ejercito mi fe porque estoy corrigiéndome, vivo diariamente meditando en cómo estoy viviendo mi fe y corrijo si tengo que corregir, que evidentemente tendrás que corregir porque nadie puede vivir perfectamente. Siempre venimos a los pies del Señor sabiendo que somos pecadores y que algo tenemos que hay cosas en nuestras doctrinas, en lo que estamos creyendo, en lo que estamos viviendo, que no está correcto. Yo corrijo. La fe me ayuda a atesorar su palabra, me lleva a aplicarla y a ocuparme en consecuencia. Y lo veíamos ahorita en Romanos, me ayuda a perseverar, incluso ante toda dificultad. Ante toda dificultad. Déjame terminar lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 5, pero en los versículos 3 al 5. Y no solo esto, confirmando lo que te acabo de decir, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5. Y no solo esto, fíjate cómo opera la fe en medio de esas circunstancias, sino también en nuestros sufrimientos. Yo estoy en la versión Nueva Biblia de las Américas, ¿sabe? Y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento. ¿Sí dice así? Sí, tribulación. Porque sabemos que el sufrimiento, en este caso las tribulaciones, produce paciencia, perseverancia. Produce perseverancia, la perseverancia carácter, la entereza de carácter, esperanza, y de esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ese sufrimiento, esas circunstancias, acontecimientos que debajo del sol trastocan nuestras emociones y que nos pueden hacer titubear y que a veces digo, ¿será o no será? Bueno, en medio de esas circunstancias, cree también. Cree, porque es en medio de esas circunstancias que Dios está purificando también nuestra fe. Sí, hermanos, la fe se purifica. Tenemos que ejercitarnos en nuestra fe. Dios nos ha dado la preciosa riqueza de su gracia, hemos recibido esa preciosa riqueza de la fe. Hay que ejercitarla, hay que purificarla, hay que trabajarla, hay que pulirla, en el sentido de que tenemos que añadirle, como dicen, no que te vuelvo a decir, no es que esté incompleta, es que esa fe al ser trabajada hace que se multiplique, que dé frutos, que dé más frutos, y le añada la fe virtud, como dice 2 de Pedro, capítulo 1:20. Virtud, la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio, el dominio propio, todo eso va haciendo que tu fe sea purificada, porque despierta en su pueblo, hermano, un corazón ávido, un corazón intenso por vivir lo que cree, esa avidez que necesitamos, ese fuego de Dios en nuestro corazón para vivir con esa intensidad. Esa es lo que tú y yo deseamos. Vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Para que vean que no lo digo yo, es la escritura, lo que acabo de decir hace un momento. Pues esas virtudes, al estar entre ustedes y al abundar, no
los dejará estar, ¿qué cosa? Ociosos y estériles en el verdadero conocimiento del Señor. ¿No es así? ¿Cuáles virtudes se está refiriendo? Bueno, precisamente las que tú puedes leer un poquito atrás, ahí en ese mismo capítulo. Y las vamos a leer más adelante. Pero yo ya no tengo más tiempo para hablar. Lo que quiero decirte es que Dios, la fe, la riqueza de la fe, lo que va a hacer es sacudirnos en esa forma, activarnos, movernos, añadirle más a nuestra fe, para que nuestra fe sea más preciosa y sea presentada de una manera digna delante de nuestro Señor. Su pueblo debe de vivir para eso, debe de vivir de esa manera, esa fe genuina que profesa. Porque ese espíritu, hermanos, despierta en nosotros una conciencia que nos hace meditar cómo estamos viendo la fe. Entonces, hermanos, si su espíritu despierta en mí esa conciencia, ese entendimiento, ese conocimiento, yo debo meditar en esto. Yo debo meditar en esto. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya me ganó el tiempo. Pero aloja esto en tu corazón, atesóralo. Vive para sus promesas, cree en sus promesas y desarrolla esa fe, esa riqueza preciosa que Dios ha colocado en nuestros corazones. Padre, qué precioso eres, Señor, cuán maravilloso es tu palabra, Dios. Confiamos plenamente en lo que tú haces, en tu providencia, en lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Tú que sabemos que es diferente incluso en cada uno de nosotros las formas en las que tú trabajas, en las que tú te manifiestas. Pero Dios, ayúdanos a mantenernos en esa fe que nos va a ayudar a estar convencidos de lo que creemos, convencidos de lo que hablamos y predicamos, afianzados en nuestra doctrina, en lo que creemos, pero al mismo tiempo corrigiendo todo eso que se tiene que corregir necesariamente para que sea hallada esa riqueza que tú nos has dado, purificada, gobernada por tu palabra. Señor, rogamos que sea una realidad esto en nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque necesitamos solamente de ti, de tu palabra, y nada más, para que así sea esa verdad que llevas. En el nombre de Jesús, sea tu palabra glorificada y tus hijos nos despierten en este deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.